Saludos a quienes organizan los archivos, quienes operan los archivos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me da mucho gusto iniciar este ciclo de conferencias que a partir de la necesidad de tener funcionando y haciendo que cada vez sea más eficiente el sistema institucional de archivos, pues tengamos la posibilidad de escuchar a cada uno de las personas que tienen un tipo de archivo. Creo que la iniciativa de Areli, Cecilia y Mariana, en el sentido de conversar con varios de nuestros compañeros que tienen diferentes tipos de archivo y que tienen experiencias muy interesantes y muy importantes respecto a cómo funcionan, nos hará reflexionar sobre estos par de asuntos que son vitales. Uno es el ciclo vital de la documentación, es decir, el surgimiento de la información a partir de los archivos administrativos, de esta comunicación administrativa entre las diferentes áreas del instituto o entre las personas que quieren hacer algo con el instituto y nos permiten establecer un diálogo que nos lleva a cumplir con nuestras funciones. Eso, por supuesto, va a derivar en todo un proceso. Es un ciclo vital porque, bueno, los documentos nacen de esta comunicación en su etapa administrativa, luego siguen a un centro de control donde todavía tienen un valor para la administración, pero empiezan a transformar este valor en un nuevo valor, el valor histórico. Es decir, lo primero de esto que me parece relevante de estas conferencias es observar el ciclo, desde su creación en el archivo administrativo, su proceso de transformación, valoración en el archivo de concentración y finalmente la construcción de los archivos históricos, es decir, recrear nuestra memoria. Creo que esto es, en primer lugar, muy interesante, ver cómo los documentos tienen su vida y cómo a su vez van transformándose, y si las primeras dos etapas son útiles para la administración, y bueno, para quienes a través de la ley de transparencia soliciten la información, por el otro lado, al llegar a la parte histórica, pues tienen un valor social, es decir, el valor de que los documentos puedan ser recuperados por quienes estén interesados en nuestra historia. El segundo momento relevante de este ciclo es el hecho de revisar no solo el ciclo, sino el sistema institucional de archivos. El INAH tiene muchas funciones, pero básicamente se refieren a la conservación, a la organización, a la defensa de nuestro patrimonio cultural, histórico, arqueológico, paleontológico, y por supuesto en ello no solo van los monumentos físicos como las pirámides o los edificios o los huesos para los casos de antropología física o para la paleontología, sino también la parte documental. Y el sistema institucional de archivos, que es un sistema que la Ley Federal de Archivos, después la Ley General, y que anteriormente por una práctica necesaria se empezó a instrumentar en nuestro país, no es solo un objeto de ley, es el mecanismo que nos permite asegurar el cumplimiento de nuestras tareas y de nuestras funciones como un órgano del Estado mexicano. Es decir, nosotros, el INAH, somos un órgano del Estado mexicano para proteger, promover, estudiar, difundir el patrimonio histórico-cultural de nuestro país. Y un lugar preponderante en esto lo llevan los archivos, pero los archivos no están sistematizados y estructurados en una forma planeada y percibida desde una idea general de hacia dónde llegar, pues no podrían funcionar. Y eso es para lo que se crea el sistema institucional de archivos, que es, en este caso, el mecanismo que coordina la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, específicamente el área de la subdirección de archivos, con nuestras compañeras que hace un momento mencionaba, y que nos van a permitir, pues, contribuir de manera sustantiva al cumplimiento de nuestras funciones. Es en ese sentido que estas dos grandes tareas, la de entender cómo operan los documentos, cuál es su ciclo vital, y por el otro lado, cuál es el sistema institucional que va a permitir que se cumplan las funciones
desde la administración, a partir de una adecuada construcción de sus archivos, pues es el propósito de este ciclo de entrevistas. Y yo creo que es muy importante. Hay personas que trabajan en nuestro instituto y que se encargan de los archivos, no solo con una gran experiencia, sino también con una gran sensibilidad respecto al significado y al sentido de la información documental. Creo que a quienes han invitado para que nos expliquen su lugar en las instituciones, en la institución, el papel de sus archivos, el papel de los archivos, creo que nos van a ayudar a todos a capacitarnos. Y no solo en el momento actual, que por el asunto de la pandemia nos encontramos en una circunstancia complicada, porque pues comunicarnos es difícil. También por el asunto de la falta de recursos para andar viajando, para andar recorriendo los lugares, como en algunos momentos se ha hecho desde la subdirección de archivos, pero también como un mecanismo para intercambiar nuestras opiniones, para escuchar las voces de los compañeros y compañeras que han dedicado una buena parte de su trabajo profesional y de sus intereses, incluso personales, para entender y desarrollar el sistema institucional de archivos del INAH. Y con ello, el que el Instituto Nacional de Antropología e Historia sea capaz de cumplir adecuadamente las funciones que el Estado mexicano le ha encargado. Por ello, es realmente muy interesante y muy meritorio que se realice este trabajo, porque además queda en la memoria para una recapitulación de nuestro trabajo. Y no solo la visión desde el centro de quienes, en este caso, en la subdirección de archivos, realizan la coordinación y planeación de este trabajo, sino también en la perspectiva de compañeros que practican este oficio en sus diferentes centros de trabajo y que por lo mismo también tienen opiniones especiales, específicas respecto a cómo se debe de organizar, cómo se debe de operar cada uno de nuestros archivos y de esa manera contribuir, insisto, no solo a la parte que todo el mundo cuando habla de archivos piensa en lo histórico, sino aquello que a veces no se le da el suficiente valor, como es el empate de la función administrativa con sus documentos, es decir, que los documentos apoyen de manera decidida e impulsen el cumplimiento de los trabajos, de las funciones que tenemos como INAH respecto a nuestro patrimonio cultural. Creo yo, en este caso, que es verdaderamente un asunto de felicitar y de reconocer, y por lo tanto, pues, más que una presentación de este trabajo, que en realidad la presentación la hace cada uno de los participantes en las entrevistas que les están haciendo, quiero felicitar a mis compañeras de la subdirección de archivos y considerarme como una persona, alguien que está decididamente no solo a favor de ese trabajo, sino en la medida de sus posibilidades en apoyar e impulsar el trabajo de ordenación, conservación y divulgación de los archivos institucionales del INAH. Muchas gracias.